Bueno, buenos días, distinguido cuerpo diplomático acreditado ante la República Bolivariana de Venezuela. Un saludo del presidente Nicolás Maduro Moros, quien nos ha instruido a convocarlos y al mismo tiempo a transmitirle un mensaje a la comunidad nacional e internacional, de nuevo sobre las agresiones a Venezuela. En este capítulo de esta fase, que podemos decir que comenzó desde el año 2014 y con especial énfasis ha arreciado desde el año 2017, a partir de los distintos ataques, sean unos vía guerra económica, vía las medidas coercitivas unilaterales, vía la amenaza con el uso de la fuerza y vía, como han visto ustedes, por ejemplo, el ataque a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral a las afueras de Caracas, donde, bueno, se perdió buena parte de las herramientas tecnológicas con las cuales Venezuela lleva adelante sus procesos electorales, de ese sistema electoral que el expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, definió como el sistema electoral mejor del mundo. Pero queríamos convocarlos y hay algún material que queremos también prestarles porque, de nuevo, en los últimos días, estamos hablando desde el mes de febrero al mes de marzo, al día de ayer, se ha de nuevo desatado una táctica dentro del plan estratégico imperialista contra Venezuela que es obvia, pero no por lo obvio vamos nosotros a dejar de explicarla, porque los medios de comunicación también hacen su trabajo, los medios de comunicación masivos, internacionales, el mainstream media, como lo llaman en inglés, y parecen restarle importancia a elementos que son notables. Se ha comenzado a hablar de nuevo de un bloqueo naval contra Venezuela. Saben ustedes que el bloqueo naval es reconocido por Naciones Unidas como una modalidad del uso de la fuerza. En sus resoluciones, en la misma Carta de Naciones Unidas, es un acto de guerra. Y sin embargo se plantea en la Oficina Oval, se plantea en el Departamento de Defensa, se plantea en el Departamento de Estado, se plantea con visitas de presidentes de gobiernos latinoamericanos a los Estados Unidos. Y todo esto es parte también, como ustedes saben, particularmente durante la administración Trump, de la nueva vigencia de la doctrina Monroe, doctrina anacrónica, vetusta, caduca, de 1823, que le reservaba ante las amenazas de las ex metrópolis europeas de recuperar sus territorios y su control político y económico sobre nuestras tierras, después de haberlas devastado y explotado hasta más no poder, le reservaba o se reservaba el Congreso de los Estados Unidos y el Estado de los Estados Unidos el control sobre lo que ellos denominan el hemisferio occidental, que no sabemos por qué es el hemisferio occidental, cuál es el otro hemisferio entonces, en realidad. Yo quisiera, este es el de contextualizar el almirante que está al frente del Comando Sur, que como ustedes saben es el componente de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos destinado a las operaciones en nuestro continente, en nuestra América. Le preguntan, un periodista le pregunta sobre el 30 de abril, el golpe de Estado que encabezó el señor Guaidó, el señor Leopoldo López, con militares, con armas, con municiones. Le preguntan, quiero volver al 30 de abril, le dice el periodista.
Ese fue el día en que Juan Guaidó fue a la base militar en Caracas y llamó a los militares a levantarse y a derrocar al gobierno de Maduro. ¿Cómo estaban aquí en Southcom mientras veían lo que sucedía? Y dice Craig Fowler, el almirante: nuestro papel es apoyar al gobierno de Estados Unidos, todos los esfuerzos del gobierno, y ha sido un esfuerzo del gobierno en su totalidad, con la presión económica, lo seguimos muy de cerca y compartimos lo que podíamos con nuestros socios. Y el periodista le dice: ¿sabía usted de antemano que iba a ocurrir? Teníamos una idea de lo que creemos se desarrolla y fuimos informados de cerca por el representante especial Elliot Abrams y el Departamento de Estado a medida que esto avanzaba. Es decir, el señor Fowler reconoce que sabían ya que había una operación golpista en Venezuela. Traigo a colación esto porque ha sido en el Departamento de Defensa, ha sido en el Comando Sur donde se han desarrollado las últimas reuniones. Veíamos ayer al presidente del Brasil, señor Jair Bolsonaro, firmar acuerdos con el comandante del Comando Sur, con el señor Fowler, acuerdos militares, y en la agenda de temas aparece Venezuela en primer lugar. ¿Y por qué Estados Unidos y Brasil, o Estados Unidos y Colombia hace unos días que estuvo el presidente Duque, deben tener en su agenda militar a Venezuela? Eso es una pregunta que nosotros compartimos con ustedes y que aspiramos que ustedes, embajadores, embajadoras, encargados y encargadas de negocios, representantes del cuerpo diplomático, jefes de misión y de los organismos internacionales, transmitan a sus cancillerías. Fíjense ustedes, la insistencia en el uso del TIAR. Hace unos días hubo un taller, aquí está, esto fue el día, en 4 y 5 de marzo, hace el viernes, el jueves, el miércoles, en las instalaciones de la OEA en Washington, un taller sobre cómo aplicar medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela. Y es del grupo operacional del TIAR, del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que es un tratado militar, no es un tratado político, no es un tratado de coordinación política, es un tratado de asistencia militar en caso de ataque extrarregional. Ese tratado, que lo han reactivado o activado por primera vez en realidad desde el año 2019, bueno, y fueron representantes de los gobiernos de América Latina que forman parte de este organismo y del llamado Grupo de Lima a recibir clases de cómo agredir a Venezuela, del señor Kemp, aquí está, Robert Kemp, Venezuelan Affairs Units, Department of State, del señor Mauricio Pastora, del Departamento del Tesoro, de un señor de inmigración de Canadá, de nuevo el señor Kemp. ¿A quién atacar? Caso de estudio, los CLAP. ¿A quién atacar? Caso de estudio, los CLAP. Es decir, van a insistir en atacar la alimentación de los venezolanos y las venezolanas. Y de nuevo el señor Kemp, el oro venezolano. Es muy grave. Por eso queríamos nosotros contextualizar algunos eventos que han ocurrido. Ustedes recuerdan, digamos, la estrategia del gobierno fake que el año pasado trataron de imponer en Venezuela, que fracasó por completo, en una crisis terminal cuando el señor Guaidó fue incapaz de ser reelegido como presidente de la Asamblea Nacional. Le montan la gira internacional, pero ¿cuál es el producto de esa gira? Las sanciones a Conviasa, a los 2.000 trabajadores de Conviasa, amenazándolos con perder sus puestos de trabajo, amenazando a las decenas de miles de usuarios de la línea aérea, queriendo poner en riesgo la línea aérea en sí misma.
las medidas coercitivas contra la empresa Rosneft Trading. La de Conviasa fue el 7 de febrero, la de Rosneft Trading fue el 18 de febrero. Fíjense cómo se va configurando. Y luego surgen estos voceros del Departamento de Estado a acentuar. Tenemos el video del señor Mauricio Claver Carona. Yo he estado diciendo por mucho tiempo de que las oportunidades van a ser limitadas. El elemento sorpresa para el presidente es muy importante. Sin embargo, lo dijo en el Estado de la Unión, la tiranía de Nicolás Maduro la vamos a aplastar y la vamos a eliminar, por lo cual debería tener la inteligencia, francamente, para él buscar su salida física, su salida política y una transición democrática. Le prometo que el tiempo se le está acabando. Y para terminar, John Bolton, quien estuvo en el Consejo de Seguridad Nacional, dijo esta semana que la estrategia de la Casa Blanca hacia Venezuela era puro teatro y que no había nada concreto para lograr una salida de Nicolás Maduro. Desafortunadamente estoy obviamente en desacuerdo con el embajador Bolton en este punto. La estrategia sobre Venezuela ha sido la del presidente. Este presidente en los últimos 12 meses en su estrategia de presión máxima hacia Venezuela ha hecho más de lo que habían hecho 2 administraciones en 20 años. Hemos llevado a cabo las sanciones más significantes sobre PDVSA, el Banco Central de Venezuela, Bandes, el bloqueo total que anunció el embajador Bolton en agosto, el 5 de agosto en Lima, durante la reunión que se llevó a cabo ahí, y obviamente ahora las acciones sobre Rosneft Trading y mucho más que viene. No es teatro, son acciones muy significantes, es la política del presidente y, como dijo el presidente en el Estado de Unión, con el presidente interino Juan Guaidó, terminaremos con la tiranía de Nicolás Maduro, se la aplastará y se le destruirá. Mauricio Claver Carona. Se le aplastará y se le destruirá. Lo que viene es peor a lo que hemos hecho. Dice otro vocero, apenas vamos por el 50% de la presión sobre Venezuela. Habría que preguntarle a algunos de los gobiernos aquí representados, son aliados de los Estados Unidos. Habría que preguntarle al gobierno de los Estados Unidos sobre qué base jurídica, legal, están actuando. Porque en esta carta, en la Carta de las Naciones Unidas, no está esa base jurídica. Al contrario, están violando la Carta de las Naciones Unidas desde su artículo 1 y 2 en adelante en todas sus partes. Y lo hacen abiertamente, lo hacen en medios de comunicación. Vamos a continuar, por favor, el video del presidente de los Estados Unidos, es muy corto. See what happened to Venezuela, beautiful Venezuela. We're with Venezuela all the way, and we're doing a lot, and we have a lot planned. America stands with the suffering people of Venezuela and Cuba and Nicaragua. Ahí el señor Trump dice que está con el pueblo de Venezuela. Él siempre repite el mismo guión, que no tienen trabajo, que no tienen agua, que no tienen oxígeno, etcétera. Y luego dice, tenemos mucho planeado para Venezuela. ¿Esto fue qué día? Video de Trump el 3 de marzo. Veamos entonces el video de el presidente de los Estados Unidos con el subpresidente de Colombia en la oficina Oval. Adelante. También hablamos de Venezuela y Venezuela es un tema muy importante para nosotros. El trato que le están dando a los venezolanos es espantoso, no tienen trabajo, no tienen comida, no tienen absolutamente nada. Y de eso estamos hablando y es un tema de discusión muy importante para todos nosotros. Si me lo permite, señor presidente, quisiera agregar una cosa y es que es muy importante imponer sanciones más fuertes contra la dictadura en Venezuela. Se han quedado sin vacunas, han destruido el sistema de salud y este año tenemos que trabajar unidos para asegurar una transición política y democrática efectiva en ese país. El señor Duque interrumpe al presidente Trump para pedirle que aplique sanciones más duras contra el pueblo venezolano, bajo falsos argumentos. Él dice ahí que se ha destruido el sistema de salud. Vayan
a los ambulatorios populares. Aquí está el embajador de la República de Cuba, que nos ayudó siempre, Cuba, a diseñar y a poder armar un sistema de salud de atención primaria. Vayan a los centros de diagnóstico integral. Si alguna dificultad hay en un CDI, es producto del bloqueo, de las sanciones. Si falta una pieza, un repuesto para un equipo de diagnóstico. Pero el sistema de salud de Venezuela, las vacunas, el esfuerzo que ha hecho Venezuela para poder satisfacer los lineamientos y las necesidades del pueblo de Venezuela en cuanto a la vacunación, aunque la afectaron en los años 2017, 2018, gracias a las sanciones y con el apoyo de organismos multilaterales como la Organización Panamericana de la Salud, hoy en día está plenamente restaurado. Y sin embargo, fíjense, el señor Duque, claro, hay que distraer, porque en Colombia la situación está un poco compleja, ¿no? Hay colegas de ustedes, queridos embajadores, hay un colega de ustedes que es colombiano, embajador en Uruguay, que en su vivienda en Colombia, bueno, fue descubierto un laboratorio de procesamiento de cocaína. Y nadie dice nada del gobierno colombiano. La cantidad de áreas cultivadas con coca para el procesamiento de cocaína en Colombia subió este año, aumentó este año. La cantidad lamentable de líderes sociales, defensores de derechos humanos, de excombatientes de la FARC en proceso de pacificación. Todos los días prácticamente hay asesinatos políticos en Colombia. La economía colombiana, la seguridad de los colombianos, la miseria en Colombia. Y por supuesto, hay que desviar la atención y decirle al presidente de Estados Unidos que aplique mayor presión contra Venezuela. Ahí vemos ya la articulación, ya no es solo Estados Unidos, es Colombia, porque luego el señor Duque estuvo en el Comando Sur con el señor Fowler. Hay unas imágenes también de unos de las redes sociales donde compartieron y se abrazaron. Bueno, estuvo el almirante Fowler reunido con el general, mayor general de la Armada Colombiana, Luis Navarro Jiménez. Y no solo tienen el derecho a hacerlo, ojo, pero ¿por qué está Venezuela en su agenda de trabajo? ¿Por qué aparece Venezuela permanentemente en las reuniones militares? ¿Por qué el señor Craig Fowler, que es un almirante, y en Estados Unidos siempre los almirantes se han mantenido al margen de la política, los militares, ahora el señor Fowler es un vocero político, que se pone a objetar el gobierno venezolano, que si tiene tal falla, que si el señor Maduro es tal cosa? ¿Y de cuándo acá los almirantes y los comandantes del Comando Sur tienen facultad alguna para opinar políticamente sobre la cualidad o no de los gobiernos de la región? Evidentemente es una operación a gran escala. Fíjense, luego tenemos aquí el señor Freddy Bernal, protector del Estado Táchira. Bueno, informó sobre la captura de unos delincuentes y el decomiso de explosivos, 650 kilos de explosivos, probablemente como los que usaron para atacar al Consejo Nacional Electoral o como los que pueden usar en ataques terroristas a Venezuela. ¿De dónde creen ustedes que viene eso? De Colombia. Se han entrenado y lo hemos denunciado, tenemos más de 2 años denunciándolo, desde antes del 4 de agosto del año 2018, que fue el intento de magnicidio contra el presidente Maduro y altos jefes del Estado venezolano. Ya el presidente Maduro venía denunciando el entrenamiento de paramilitares colombianos con exmilitares venezolanos en Colombia para este tipo de actividades. Les hemos dado con precisión el lugar, le hemos enviado al gobierno de Colombia la ubicación con coordenada, latitud, longitud, fachada de las casas, el número de personas que están allí. Nada.
más bien les da más insumos, les dan más financiamiento para que sigan atacando a Venezuela. El grupo militar Los Rastrojos, el mismo grupo que tuvo a bien trasladar al señor Juan Guaidó desde Caracas hasta entregárselo a la Guardia Presidencial del señor Duque en territorio colombiano. Bueno, ¿cuántos no hemos detenido? Este explosivo estaba en manos de ese grupo paramilitar, Los Rastrojos, con claros vínculos, clarísimos vínculos, fotografías, compromisos. El señor Guaidó les prometió que si él llegaba a ser presidente les iba a dar una franja de territorio en Venezuela para que actuaran libremente y cometieran sus actos de terrorismo, cometieran sus secuestros y sus actividades de narcotráfico libremente en territorio venezolano. Pero afortunadamente el señor Guaidó jamás será presidente de Venezuela, ni en sus sueños. Pero esos son los planes, la plena articulación que existe entre ellos. Eso fue el 5 de marzo. Y el 5 de marzo también se involucra a Brasil. Ustedes saben que Brasil anunció el retiro de su personal diplomático. Y el señor Juan Guaidó, en una declaración, dice que el retiro del personal diplomático de Juan Guaidó es parte del plan, de la avanzada, de la articulación, dice, para presionar más a su propio pueblo, al pueblo de Venezuela. Se reunió el señor Bolsonaro con el señor Foller, firmaron, no sé si ahí están las imágenes, firmaron acuerdos militares. Ahí por aquí tenemos la declaración de... Ustedes saben que en Estados Unidos el Departamento de Estado tiene una costumbre muy rara, que es que unos voceros sin nombre llaman a la prensa y les dan información de contexto de los eventos oficiales. Son como una especie de voceros enmascarados que llaman, entonces... ¿Y qué dice él sobre un señor autorizado? Yo creo saber quién es. Y creo que lo escuchamos al principio de esta reunión, pero no me atrevería a asegurarlo. Pero ese es el nivel que tienen. Son personas, bien sea del Departamento de Estado o del Consejo de Seguridad Nacional. Y cuando le preguntan por la reunión entre el presidente Trump y el presidente de Brasil, él dice, pero obviamente que a la cabeza de la cena y la conversación de esta noche estará la crisis en Venezuela. Y de segundo lugar, los temas económicos, los temas comerciales. Y luego comienza a desarrollar de nuevo. Este vocero ahora se refiere a la doctrina Monroe como la doctrina Trump. Y la doctrina Trump 2.0. Y dice que el hemisferio occidental, eso que ellos llaman hemisferio occidental, será el primer hemisferio libre, democrático, absolutamente, en la historia del mundo. Y luego, claramente, la doctrina Monroe. Aquí está el encargado de negocios de Rusia, está pronto por llegar el embajador. Aquí está el embajador de la República Popular China. Y claramente este señor dice que no hay actores externos que francamente son incompatibles con muchos de los valores y de las cosas que unen al hemisferio occidental. Principalmente, obviamente, dice este vocero enmascarado, el involucramiento chino y ruso en el hemisferio occidental. Doctrina Monroe. Ahora no se trata de sacar, de impedir que los europeos tomen control, sino de impedir que China o Rusia entren con sus inversiones, con su posibilidad de desarrollo tecnológico, con su posibilidad de desarrollo de infraestructura, de desarrollo de las industrias energéticas, del turismo, de, bueno, tantas áreas en las que China y Rusia pueden colaborar de manera solidaria, tantas áreas. Y bueno, aquí claramente Estados Unidos dice, y luego este señor, esta lámina sí la tenemos, este mismo enmascarado, que habla de la alianza de los tres países, Estados Unidos, Colombia y Brasil. Dice, en los días y semanas venideros continuará habiendo una escalada hacia la máxima presión
que buscamos y que nos hemos dispuesto como nuestra política. Ojalá no tengamos que llegar alguna vez al 100% de la presión máxima, pero todos estamos dedicados, junto con nuestros aliados, Colombia y Brasil, a alcanzar la transición democrática, etcétera, etcétera, lo que dicen luego. Y le pone un nombre incluso, la marcha de la presión máxima contra Maduro, contra Venezuela, más medidas coercitivas unilaterales. Nosotros estamos seguros que cuando los jueces de la Corte Penal Internacional reciban e indaguen por su propia cuenta la Fiscalía de la Corte Penal Internacional toda la información, vean quiénes firmaron la orden ejecutiva del año 2014 que renueva el señor Trump declarando una amenaza extraordinaria e inusual a Venezuela. Cuando ellos vean quiénes firman todas las órdenes ejecutivas subsecuentes, o cuando puedan analizar con detenimiento quiénes están detrás de los lobbies pagando para las medidas estas que toma la OFAC, la Oficina del Control de Activos del Departamento del Tesoro, que llaman sanciones contra empresas, cientos de empresas ilegalmente bajo medidas coercitivas, venezolanas o vinculadas con Venezuela. Cuando la Corte Penal Internacional vea las declaraciones del señor Trump, del señor Mauricio Claver, del señor Pompeo, del señor Craig Fowler, del señor Bolton, todos ellos que han estado involucrados, del señor narco Rubio de Miami, de todos, claramente verán quiénes son los responsables. No les va a costar nada determinar responsabilidades. Y cuando vean el andamiaje completo se darán cuenta que no estaban solos, que estaba el señor Duque, que está el señor Bolsonaro, que está el señor Borges, que está el señor Guaidó, que hay una cadena de mando que desde la Casa Blanca se desarrolla para agredir en todos los niveles al pueblo venezolano. El señor ministro de la Defensa de Colombia, mi amigo Holmes Trujillo, que fue canciller, él estuvo reunido con Mark Esper, del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, el 7 de febrero, y ya asomaban todo esto, utilizando el TIAR para tratar de vincular a Venezuela con supuestos grupos terroristas, para tener la excusa perfecta. Ahora bien, ¿cómo que utilizan el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca? ¿Es que acaso no se han leído la Carta de las Naciones Unidas? ¿Es que no se han leído el artículo 53 de esa Carta o el artículo 103 de la Carta, donde claramente cualquier acción de este tipo, bloqueos, medidas coercitivas, todo este ataque coordinado contra Venezuela debe ser aprobado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Cualquier órgano regional debería someter al Consejo de Seguridad cualquier plan para actuar de esta manera, incluso atacando o amenazando con atacar mediante un bloqueo naval, que es un acto de fuerza. Debería ser. Nosotros miren, este documento, por ejemplo, que tiene la imagen gráfica del Consejo de Seguridad, fue circulado por el Consejo de Seguridad. Es una de las cartas que nuestro embajador Samuel Moncada, aquí está, al final dice, este es un anexo. Estos son los anexos de la carta, perdón. Pero dice que la carta es firmada, búscamelo aquí, Carla, por favor, por el embajador de la República Bolivariana de Venezuela, por el representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela, aquí está, firmado Samuel Moncada, embajador y representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela en las Naciones Unidas. Pero esto es un documento del Consejo de Seguridad que lo circula, porque mientras ellos violan la Carta de las Naciones Unidas en todas sus partes, nosotros nos apegamos a la Carta de las Naciones Unidas. Mientras ellos invocan tratados
militares contra Venezuela, nosotros invocamos el derecho internacional público y la Carta de las Naciones Unidas. Mientras ellos tratan de burlarse de las Naciones Unidas, de burlarse del Consejo de Seguridad, nosotros vamos al Consejo de Seguridad y les damos el detalle de lo que están haciendo a sus espaldas, preparando, organizando un ataque, tal vez militar, como dicen ellos. Ojalá nunca tengamos que llegar al 100%. Estamos por el 60%, dicen otro vocero enmascarado. Ojalá no tengamos que llegar. Bueno, nosotros estamos yendo a donde tenemos que ir y por eso les hemos convocado, para que le transmitan a sus embajadores, a sus, cancillerías, a sus cancilleres, a sus gobiernos, el ataque que se prepara contra Venezuela. Mañana está planteado un escenario de nuevo de conflicto, organizado de nuevo por la cadena de mando. Aquí en Venezuela se toma una acción de decidir una marcha, etcétera. ¿Qué pasó en Barquisimeto el sábado anterior? E inmediatamente, y con el permiso de esos gobiernos, el gobierno de España sacó un comunicado, la Unión Europea sacó un comunicado rechazando el hostigamiento, y empezó la prensa internacional a hablar, los colectivos, por una imagen que sacó el equipo de prensa del señor Juan Guaidó, de un pistolero como a 10 metros de él, apuntándole. Cuando las autoridades venezolanas capturan al pistolero, el pistolero confiesa que fue pagado por la gente de Juan Guaidó para estar allí en ese sitio y que le pudieran sacar las fotografías de él apuntando a Juan Guaidó para que en el mundo creyeran que se tratara de un atentado contra este señor. Y luego sale el presidente de Narnia diciendo que hubo un intento de magnicidio. Yo no he visto un comunicado todavía rectificando, ni hemos visto comunicado de ningún gobierno condenando el ataque al Consejo Nacional Electoral, porque quiero, y el presidente Maduro ha sido muy claro en lo siguiente: esta Constitución establece elecciones parlamentarias este año, y hagan lo que hagan, habrá elecciones parlamentarias este año, y esperamos que todas las fuerzas de la oposición venezolana participen para que sean testigos en el mundo de la mayor victoria popular en los últimos años del pueblo de Venezuela, al mantener su paz a través de elecciones, a través de democracia, en contraposición a los ataques, en contraposición a las medidas coercitivas unilaterales, en contraposición a este sabotaje permanente, a esta tensión a la que pretenden someter al pueblo venezolano permanentemente. Las víctimas de estas acciones se están organizando, quiero decirles también. Ante la Defensoría del Pueblo ya han comenzado a llegar las denuncias de venezolanos y venezolanas cuyo hijo perdió la vida, es uno de los casos que conozco, u otras que su enfermedad avanzó de un nivel a otro, o que no se pudo recibir la vacuna a tiempo en el año 18 y tuvo consecuencias. Están comenzando a llegar las víctimas a las instituciones del Estado venezolano para sumar sus testimonios, sus vivencias, su dolor ante la remisión, ante la demanda que hemos introducido en la Corte Penal Internacional. Nosotros apelamos al derecho internacional. Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Corte Penal Internacional, Asamblea General de las Naciones Unidas. Quienes nos atacan no tienen base jurídica ninguna para sustentar lo que están haciendo. Y por eso nosotros les rogamos, excelencias, embajadores, que le transmitan a su pueblo de nuevo cómo se está configurando este ataque contra la República Bolivariana de Venezuela, contra el pueblo venezolano fundamentalmente, y los escenarios que quieren crear. Ayer la prensa, siendo sinceros, no hemos ubicado una declaración precisa luego de la reunión entre Trump y Bolsonaro, pero la prensa deja entrever claramente que hablan ya del bloqueo naval.
Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana está desplegada. Hoy de nuevo, el ejercicio Escudo Bolivariano 2020 está desplegado en toda Venezuela. El pueblo venezolano sabrá defenderse. Si esa violación permanente al derecho internacional se mantiene y se atrevieren a atacar por la vía militar al pueblo venezolano, nosotros sabremos responder y daríamos 1000 batallas hasta garantizar la victoria, pero a un gran costo. Y por eso vamos a Naciones Unidas, vamos al Consejo de Seguridad, hacemos esta denuncia a tiempo para que puedan transmitirla, porque nosotros aspiramos que eso que llaman la comunidad internacional y que está aquí representada pueda neutralizar y prevenir, hoy contra Venezuela, mañana puede ser contra Cuba o contra Irán, pueda la comunidad que estas violaciones al derecho internacional conlleven a situaciones de mayor dolor, conlleven a situaciones de mayor muerte contra la República Bolivariana de Venezuela. Es principalmente este el mensaje que queríamos transmitirle. Estamos actuando apegados al derecho internacional, estamos actuando con nuestra Fuerza Armada, con nuestros órganos de inteligencia para prevenir más ataques, más operaciones de falsa bandera, de bandera falsa, más falsos positivos, para preservar la paz de Venezuela, para garantizar que haya elecciones como lo dicta la Constitución este año y el año que viene y el año posterior, tal como lo marca el cronograma electoral venezolano. El presidente Maduro está haciendo grandes esfuerzos con la delegación de diálogo de la Revolución Bolivariana para llegar a los acuerdos, para garantizar que los procesos institucionales electorales se desaten y podamos ir en paz a las elecciones. Es la gran apuesta del presidente Maduro y del gobierno bolivariano de Venezuela. La paz es nuestra victoria. Ese es el mensaje que queríamos transmitirle. Gracias por haber venido con tan poco tiempo de anticipación y los mantendremos permanentemente actualizados de estos y otros eventos que, como verán, están en desarrollo contra Venezuela. Muchas gracias.